súper acompañada porque vamos a traer temas que realmente nos van a impactar a todos, nos va a educar a todos y quiero que todos y todas podamos escuchar, reconocer qué es lo que tú haces cuando la abundancia llega a tu vida o cuando la escasez toca tu puerta, porque siempre es supremamente importante reconocer que la financiera siempre es una herramienta de gran bendición para tu vida, para tu relación de pareja, para tus proyectos personales, para la educación financiera, para la educación de tus hijos. Es un área que muchas veces por diferentes creencias no la hemos tomado en cuenta realmente como debería de ser. Yo considero que todos los seres humanos tenemos dones y talentos. Todos los seres humanos tenemos áreas muy desarrolladas y otras áreas que no están tan desarrolladas. Reconocer quién soy, reconocer mis herramientas de vida, reconocer en qué soy buena y en qué no soy tan buena, eso es supremamente importante para nosotros. Y asimismo deberíamos de trabajar en nuestra área financiera. Conozco muchos seres humanos, muchas personas maravillosas que realmente son máquinas de hacer dinero, pero hoy en día les cuesta hacer que eso que generan puedan verlo y palparlo, digamos que de una forma tranquila, porque toman decisiones mucho desde la emoción. Y a veces eso va a afectar tu autoestima, afecta tu inseguridad, afecta tu día a día, porque pierdes la confianza en ti. Todos tenemos herramientas. Las herramientas siempre van a ser valiosísimas y muy importantes. Sin embargo, no todos tenemos las mismas herramientas y eso lo tenemos que tener claro, ¿sí? Hay algunas personas que tienen unas herramientas, digamos que mucho más fáciles para conseguir ciertos procesos, otros no tanto, pero que tienes herramientas. Una, dos, tres, cuatro, las puedes usar. La pregunta es, ¿realmente las uso como debería de usarlas? ¿Realmente tomo esa herramienta y digo, solo tengo una, pero la voy a usar de una forma efectiva para yo poder construir eso que yo quiero, ese sueño tan anhelado? Porque los sueños son para conectarse con eso, para que tú te visualices, para que tú sientas que sí puedes hacerlo, pero no solamente vas a dejar que todo lo de afuera se construya, que todo el día, digamos que todo el tiempo digas, cuando sea el momento perfecto, lo voy a hacer. El momento perfecto es cuando tú decides soñar, cuando tú decides, yo quiero esa casa y me la voy a comprar tal vez en un año, tal vez en 2 años, tal vez en 5 años. Pero cuando tú empiezas a soñar y empiezas a creer en ti, a creer que sí puedes construir eso, ahí es donde realmente empieza a desarrollarte como responsable de tu propio sueño. Las cosas se te van a dar, claro, a veces uno dice, mira, toqué la puerta y de una se abrieron las puertas, porque esto era para mí, pero tenías que tocar la puerta. No puedes quedarte en la sala esperando que las puertas se abran si no te haces responsable de lo que quieres. Y muchas veces no nos damos cuenta que tú puedes ser una persona preciosa, amorosa, divina, una mamá cuidadora, pero si no tienes el área de finanzas educado o desarrollado, pues muchas veces vas a tomar decisiones desde la emoción y vas a perder mucho. Y cuando pierdes tanto, las personas empiezan a sentir que perdieron su valor. Esto es algo que pasa mucho. Y yo sé como psicóloga, como terapeuta, como coach, yo sé que no deberíamos poner nuestra valía en lo material. Tú eres mucho más que lo material. Tu ser es un ser espectacular y debes todos los días alimentar ese ser, eso que tú eres, las capacidades que tienes. Así que hoy quiero que trabajes sobre el área financiera y cómo muchas veces nos angustiamos demasiado, muchas veces hasta con ansiedad, porque a veces quiero solucionar las cosas ya. Y entiendo, porque a veces hay situaciones de la vida que queremos salirnos de esta situación. Queremos ya pagar esa deuda. Queremos ya no tener nada que ver con
ciertos procesos, pero muchas veces tengo que reconocer en mí qué es lo que a mí me corresponde aprender, qué es lo que yo debo saber de esto. Así que vamos a hablar un poquitico hoy con Lupe María y con Jimena, que nos van a dar un poquito de esa educación financiera, porque si usted tiene alguna dolencia en el estómago, ¿para dónde va? Al médico, vas a donde el doctor. Si tú tienes alguna dificultad en procesos bancarios, vas a un asesor del banco. Si tú tienes alguna situación emocional o no sabes cómo acompañar a tu hijo, pues vas donde el psicólogo, donde el terapeuta. Pero muchas veces tenemos dificultades financieras y no vamos donde un asesor que realmente nos digan las cosas básicas que de pronto podrían sonar muy fáciles, pero ni siquiera las estamos haciendo. Así que muchas gracias, Jimena y Lupe María, que están aquí con nosotros. No sé si quieran saludarnos a todos. Muy buenos, Gracias. Dale, buenos Jimena. días a todos. Mucho gusto, Jimena Leguízamo, a sus órdenes. Bueno, mi nombre es Lupe María, ya nos han visto por ahí. Gracias, Linda, nuevamente por invitarnos a este espacio que tienes, un espacio muy enriquecedor. Gracias por tomarnos en cuenta, sobre todo como el referente en el tema de las finanzas. Para mí siempre va a ser un placer estar aquí contigo. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Muchas veces sí nos han acompañado en tiempos de bienestar. Gracias a la mera que nos da este espacio y a toda la comunidad que escucha y comparte, porque sabe que educarnos y compartir información que realmente nos va a nutrir hace que la comunidad cada vez sea mucho más favorable para todos nosotros. Así que qué rico que podamos compartir información educativa, información que nos va a servir a todos. Así que primero vamos a hablar de ansiedad. ¿Ustedes saben y conocen qué es la ansiedad? ¿De pronto? Bueno, para mí para mí la ansiedad se genera desde el desconocimiento, Linda. El desconocimiento a algo me provoca ansiedad porque no sé cómo afrontarlo. Y en temas de dinero, primero nosotros tenemos que entender que el dinero es una herramienta. Es una herramienta, no es una fuente de felicidad o es una seguridad absoluta. Tengo dinero, tengo seguridad absoluta. No lo es. Es una herramienta. Y la tranquilidad financiera viene de la forma en la que yo logro manejar esta herramienta. No me va a dar Sabemos mucha gente que tiene dinero y no está tranquila porque desconoce lo que va a pasar. Ni siquiera sabe cómo manejar este dinero. Entonces, enfocándonos en eso, en el que el estrés me genera, a mí en lo personal se me genera por el desconocimiento, entiendo que el dinero es una herramienta y tengo que saber cómo utilizar esa herramienta con mi conocimiento para lograr tener una protección adecuada, para lograr planificar mi futuro, para lograr hacer muchas cosas y no una acumulación sin sentido como lo hablabas anteriormente. A veces pasa que esa ansiedad es la consecuencia de muchos hábitos que definitivamente tal vez no nos enseñaron y es una desorganización que llega un momento en donde ni tu cabeza, ni tu cuerpo, ni la parte emocional ya logra sostener, porque todos los días vives como desde un desorden interno en donde estás simplemente construyendo lo urgente y te acostumbraste a vivir desde lo urgente. Y las personas muchas veces crecieron así por sus estilos de vida, ¿sí? La ansiedad no siempre es emocional ni producto de una situación de estrés que también se puede dar. Claro, la ansiedad también puede ser biológica y esto tenemos que tenerlo claro. Cuando usted tiende a tener ansiedad y ya descubrió que es un factor biológico, pues hay muchos procesos a través del cuerpo y del organismo que se deben trabajar desde lo biológico, ¿sí? Por más de que te demos tips de bienestar, que ayudemos a cómo manejar la ansiedad, si ya hay un efecto biológico, pues también tenemos que buscar ese acompañamiento que nos va a ayudar desde, digamos que desde el medicamento, desde otro tipo de intervenciones. Pero si salimos, digamos, de este factor biológico, hay muchos otros procesos que hacen que nosotros podamos sentir ansiedad, depresión o angustia por ciertas circunstancias. Y yo quiero que hoy hablemos un poco de estos para que antes de que nos den todos los tips de finanzas, que me parece súper importante y sé que van a ser tips muy básicos que todos podemos hacer aquí,
quiero que te preguntes hoy, ¿cómo me relaciono yo con el dinero? ¿Cuál es la relación que yo tengo con él? ¿Por qué? Porque muchas veces dicen, no, a mí me encanta el dinero y yo sé que te encanta, a todos nos gusta, ¿sí? Pero ¿cómo es la relación que tú tienes con el dinero? ¿Cuál es la creencia que tienes? ¿De dónde viene tu relación con el dinero? Entonces, ¿cómo fue papá y mamá? ¿Cómo manejaron ese dinero? ¿Cómo cuidaron y cómo te enseñaron a manejar el dinero? ¿Sí? Y son todos los factores psicológicos que tú también vas a empezar a reconocer. Mira que hoy estoy tomando decisiones que vengo trayendo, digamos que de generación en generación, que de pronto vengo desde una familia de escasez y de cierta forma cuando yo no tengo dinero en el bolsillo me da mucha angustia. Entonces, primero tengo que reconocer cuál es mi relación con el dinero, porque es supremamente interesante. Otra de las cosas que quiero que veamos son los factores sociales. Y yo no sé si a ustedes les pasa que si de pronto yo estoy en un trabajo donde gano $3,000 y de pronto soy madre soltera y tengo unas responsabilidades importantes, pero de pronto me conseguí una amiga que su estrato económico es mucho mayor, que no tiene tantas responsabilidades que yo tengo, que toma decisiones desde su historia de vida y yo de pronto quiero hacer lo mismo. Ojo, porque a veces nuestras relaciones sociales en vez de ayudarnos nos perjudican, ¿sí? Yo sí creo que cuando tú estás con alguien vas a aprender un poco de su historia, pero quiero que seas consciente de qué es lo que tú quieres aprender. Porque si tienes personas a tu alrededor que manejan muy bien el dinero, que se relacionan muy bien con él, que saben emprender, que saben invertir, que saben creer en ellos y te ayudan a creer en ti, fantástico, muy bueno. Pero también quiero que te des cuenta desde qué lugar te estás relacionando hoy, cuáles son las personas con las que constantemente estás. Muchas veces hay personas que todo el tiempo se están quejando o que todo el tiempo manifiestan frustración por la escasez y eso inevitablemente se va a contagiar. Así que la ansiedad también podría ser un factor social. Otro de los factores que quiero que hablemos son los factores ambientales. ¿Qué crees tú que son los factores ambientales, Jimena y Lupe, María? Bueno, déjame, aclárame acá, ¿tienen algo que ver con el tema de lo que vemos pues actualmente, digamos, de lo que está pasando en general con el país, político en general? ¿Es algo relacionado con esto, los factores ambientales? Tiene que ver también con las situaciones familiares, o sea, Ok. lo que, digamos que el ambiente general en el que tú te estás desarrollando, ¿sí? Y tiene que ver con lo que está pasando ahorita en el país, pero también con las circunstancias que ves a nivel familiar, ¿sí? O sea, es como la unión de todas estas cosas que estás todo el tiempo observando. Entonces, ¿por qué trajimos este tema aquí? Y es porque hoy en día vemos un alto nivel de estrés. ¿Qué hago? ¿Presento taxes o no presento taxes? ¿Pago esto, no pago esto? ¿Trabajo, no trabajo? ¿Hago, no hago? Y aunque no vamos a hablar hoy de política ni nada de estas cosas, quiero que tengamos clarísimo que esta ansiedad lo que va a hacer es que tomemos decisiones inadecuadas, digamos que muchos errores se pueden tomar desde ese lugar. Y es importante que tomemos un momento y decimos, sé que ahorita hay una circunstancia, hay una situación de alerta que podemos decir, wow, vienen cambios grandes. Pero los cambios grandes no siempre podemos atacarlos desde la angustia, ¿sí? Tenemos que revisar y trabajar qué debo hacer hoy desde mi postura y desde lo que me pertenece a mí, porque cada historia es diferente, ¿sí? Cada proceso es diferente. Entonces, si hoy el ambiente en el que estás hay una crisis, obviamente eso va también a afectar tu ansiedad, tu angustia, tus procesos. Entonces, sí, también tiene mucho que ver con esto y es importante que hoy en día te des cuenta cómo te estás sintiendo o cómo esta situación que está pasando todos los días a tu alrededor está afectando positivo o negativamente tus decisiones. Así que estos serían como los factores que más podemos ver sobre la ansiedad. Y me gustaría antes de que hablaran ustedes, que tengan tips para poder romper estas cadenas, ¿no? La relación con el dinero tiene que ser una relación muy maravillosa,
no tan importante como la relación que tienes contigo misma o contigo mismo, pero tiene que ser una relación muy importante, es ese hermano, esa hermana, ese compañero, esa relación súper afectiva, porque es una red de apoyo importantísimo en tu evolución y en tu crecimiento, ¿sí? Y así te tienes que ver, te tienes que relacionar con él. Recuerdo muchísimo, perdón, cuando una persona me dijo, Linda, lo que pasa es que cada vez que yo tengo dinero, a mí me da como un afán de gastarlo, ¿sí? Mira cómo la ansiedad también se puede ver ahí, me da un afán de gastarlo porque quiero. Y en una de las pláticas que teníamos era la necesidad de él poder, cada vez que compraba algo, la satisfacción que sentía al comprar algo era lo que él estaba buscando, ¿sí? Esta persona por muchos años tuvo escasez familiar, no podía comprar cosas, o sea, siempre le decían, ahorita no se puede, no se puede, no se puede, y cuando él empezó a ganar dinero y compraba cosas, esa satisfacción de, wow, lo logré, lo pude tener, era algo que él quería tener repetitivamente, ¿sí? Entonces, súper importante romper esas cadenas que definitivamente van a estar en contra o van a bloquear el camino de las finanzas que tú tienes. ¿Cómo puedo romper esas cadenas? Vamos a reestructurar pensamientos, vamos a agradecer y vamos a estar más conscientes de lo que hoy tengo, de mis recursos, vamos a tener microacciones diarias. Y estas son microacciones, ¿por qué? Porque muchas veces decimos, yo mañana ya voy a ahorrar $5,000, stop. Vas a ahorrar esta semana solo 100. No necesitas sino solo 100, esta semana. No pienses en 5,000 ni en 10,000. Si te llegan 5,000 y los quieres ahorrar, perfecto, pero que no sean tus objetivos. Vamos creciendo de acuerdo a nuestro nivel. Reconoce cuál es tu nivel. Entonces, también ser un presupuesto consciente, eso desde la terapia te ayudamos muchísimo, pero sé que es algo que ustedes también nos van a contar. La lista de recursos. ¿Qué significa la lista de recursos? Cuando estés pasando por una situación muy difícil, reconoce, por ejemplo, ¿quién soy yo? ¿Cuáles son mis recursos? De pronto me retiraron de un trabajo, pero estoy desesperada, desesperado, no sé qué hacer. Piensa, ¿quién soy? ¿Quién tengo? Tengo amigos, sé cocinar, sé peinar, sé maquillar, sé manejar, ¿sí? ¿Cuáles son los recursos que tú tienes para que tú vuelvas a reconocer todas las oportunidades de abundancia que tienes? Cambia el enfoque, en vez de ver el punto negro, revisa la luz que sí tienes, revisa todas las cosas que puedes lograr. Y esto sé que suena fácil, sé que no lo es, pero es importante que sepas que muchos de estos procesos son necesarios para reconstruir tu relación con el dinero, la red de apoyo y sobre todo la educación financiera. Si tú no sabes sobre estos recursos, lee, aprende, escucha videos, pide ayuda, búscate unos asesores que te digan, mire, tengo esta deuda, ¿qué es lo más conveniente? ¿Qué es lo que yo debo hacer? Sí, yo sé que tengo que pagarla, pero muchas veces decimos, ay, quiero pagarla ya, y a veces no es necesario que la pagues ya, a veces es necesario simplemente que vayas haciendo un pago constante, ¿sí? Y esas son cosas que te enseñan los asesores financieros. Así que yo quiero agradecerles a todas las personas que están aquí con nosotros, que siguen escuchando, que siguen compartiendo, que revisen la relación que tenemos con nuestro nivel, con nuestro dinero a nivel emocional, a nivel de pensamiento. Y hoy en día quiero que ya en este momento, en este punto, cuando entiendas lo importante que es, ahora sí, Jimena y Lupe María, quiero que nos cuenten todo lo que ustedes saben. Muchas gracias, Linda. Y algo que quería agregar a lo que estabas diciendo es que hemos identificado un patrón y esto sucede sin importar si hay escasez o hay abundancia, y es que no hay planificación. Entonces, al haber falta de planificación, pues por supuesto que se va a generar ansiedad porque no tenemos una meta clara, no tenemos un horizonte claro. Entonces, así como antes de calcular cualquier logro, cómo llegamos a hacer algo, ¿verdad? Primero necesitamos definir qué queremos hacerlo, cómo queremos hacerlo, ¿verdad? ¿Cuál es el objetivo? ¿Para qué quiero llegar allá? Entonces, lo mismo ocurre con un plan financiero. Necesitamos tener una fundación, un piso inicial para saber a dónde vamos, ¿cierto? Porque así es todo en la vida. Entonces, necesitamos identificar
qué deseamos lograr financieramente y por qué. Eso es muy importante, tener claro, pues, con qué sentido lo hacemos. Así sean pequeñas metas, grandes, medianas, necesitamos llegar a esto y aclararlo, ¿cierto? Y adicional a esto necesitamos ser muy específicos con los objetivos, porque muchas veces yo creo que por el afán de la vida, como tú lo dices, que llegó este dinero y bueno, no lo esperaba, entonces perdemos un poco el objetivo por las razones ambientales que estabas diciendo, podemos desenfocarnos un poco, pero entonces siempre recordemos que necesitamos la planificación para tener este plan financiero, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ¿como cuáles? Unas vamos a nombrar unas generales. Ahorrar un pago inicial del 20% para una casa nueva. Por ejemplo, esta es una meta específica. Aquí usted ya está siendo consciente de lo que quiere lograr. Establecer un fondo educativo para sus hijos, si es el caso. Entonces, estamos siendo específicos, ¿verdad? ¿Cómo minimizar las deudas? Ok, entonces, ser consciente de cuáles deudas hay y antes de lograr lo que quiero, debo de establecer un plan para atacar estas deudas, iniciar un pequeño negocio, acelerar el ahorro para la jubilación. Entonces son objetivos que tenemos ahí y ya los tenemos claros. Entonces, el primer tip para esta parte de cómo podemos establecer unos objetivos financieros, cómo podemos tener esta planificación que necesitamos, como en todo en la vida, una vez que tengamos la lista de objetivos, podemos organizarlos en 3 categorías. Entonces, ¿cuáles son? Y esto lo sabemos todos y los hemos escuchado todo el tiempo. Objetivos a corto, mediano y largo plazo. Empieza por esto. Empieza por sentarte el día de hoy y defines cuáles son esos objetivos que quiero lograr a corto plazo, cuáles son esos a mediano y cuáles son esos a largo plazo. Y una vez los tengas por escrito, los tengas y los puedas visualizar, empiezas a trabajar en ellos. Entonces, como primer paso, establece tus objetivos financieros. María. Gracias, Jimena. También para el tema de la administración y la educación respecto al dinero, nosotros siempre necesitamos saber cuánto dinero ganamos, cuánto dinero gastamos. Para esto, y lo más fundamental es siempre lo repetimos, es hacer un presupuesto. Un presupuesto no se trata de restringir gastos. Ahora ya no gasto en esto, no gasto en lo otro. No, se trata de planificar para alcanzar tus objetivos financieros. De eso se trata el presupuesto. Muchas veces me siento con familias, mamá, papá, y ok, vamos a ver sus ingresos, cuánto ustedes ganan en un mes. Siempre se quedan viendo los dos y dicen, es que depende del negocio. Depende porque a veces el negocio está bien y a veces el negocio está mal. Cuando empezamos con nuestras pláticas, generalmente tengo que empezar desde allá. El negocio es el que le va a dar dinero a usted y usted sí tiene que saber cuánto recibe a la semana, a los 15 días, al mes, porque usted tiene que recibir un pago de ese negocio que usted tiene. Al recibir ese pago, usted ya sabe cuánto dinero va a ganar en un mes. A partir de aquí es donde vamos a ver cuánto dinero gastamos y cuánto dinero necesitamos. Generalmente, nosotros lo que hacemos es que incluimos las fuentes de ingreso porque necesitamos saber, si ya tengo una compañía que me genera un ingreso, entonces ese ingreso tiene que ser estable para la familia. Aunque la compañía en un mes gane $3,000, en el siguiente mes hizo $15,000, su sueldo lo tiene que tener ininterrumpidamente. ¿Ok? Entonces, cuando usted ya sabe cuánto gana, identificamos cuánto gasta, a partir de ahí usted empieza a ser consciente de su dinero. Usted empieza a controlar su dinero. No el dinero lo está controlando a usted. No anda en un piloto automático de gasto. O si me fue bien, entonces voy a ir gastando y puedo darme todos los antojos que quiera en ese momento, sino que se trata de ver cómo ese dinero le va a ayudar a salir de ese círculo de ganar, gastar siempre. Generalmente yo recomiendo, y cuando lo hacemos les enseño a las familias, a las parejas, cuáles son sus gastos variables, los gastos fijos y los gastos, lo que usted va a apartar de ese dinero para que sus metas financieras se logren, ¿ok? Gastos fijos, sí o sí yo tengo que pagar eso en el mes. Hablamos de renta, hablamos de seguros, hablamos de alimentación. Eso es un gasto que no me lo puedo saltar. Sí o sí lo voy a hacer. Ahora, ¿qué gasto yo puedo, que son variables y los puedo controlar? El gasto de la salida a los fines de semana yo lo puedo controlar. El gasto de las vacaciones lo puedo controlar si no están planificadas. Una emergencia, un imprevisto que salió, hay gastos que yo no los puedo controlar. Entonces, para eso nos preparamos, conociendo cuánto ganamos, cuánto gastamos
y cuánto dinero nosotros vamos a poner en nuestras metas financieras. La forma de hacer un presupuesto es la forma en que a usted se sienta cómodo. Por ejemplo, puedo hacer un presupuesto en una hoja de papel. Siempre les digo a la familia, no, es que no me gusta el tema de la computadora. Ok, hagámoslo en una hoja de papel. Revisemos cuánto gastamos. No tengo la información, sí la tenemos. Cuando nosotros ponemos combustible, está con una tarjeta. Ahí están los estados de cuenta de nuestros gastos. Diferenciemos qué es un gasto fijo, qué es un gasto variable, y a partir de ahí usted empieza a organizar su dinero, ¿ok? Puede ser el presupuesto, puede usar una aplicación, puede usar presupuestos en línea gratis, pueden usar, yo siempre comparto un link que nosotros utilizamos y la gente dice, pero esto es fácil, es información tan sencillo de llenar, que usted ahí es donde empieza a ver cómo su dinero está trabajando para usted y usted empieza a ver cómo ese dinero empieza a crecer. El tips de este objetivo de establecer y seguir un presupuesto es dividirlo en gastos de 50% de su ingreso para gastos fijos, el 40% de su ingreso para gastos variables y el 10% para sus metas financieras. ¿Ok? Puede utilizar esta regla, puede utilizar la regla 70-10-10-10, puede utilizar la regla que a usted se le haga más fácil, con la que usted se conecte, pero si usted lo utiliza, trate de mantener eso y empezar, como decíamos anteriormente, a cambiar esos patrones que traemos de no saber cuánto gano, nunca voy a saber cuánto gasto, porque trabajamos en eso. Y se lo dice alguien que vino a este país sin cero conocimiento en cómo funciona el dinero aquí, pero tengo una base y yo dije, yo voy a cortar con estos patrones familiares que traía, de no saber qué hacer con el dinero, de no tener dinero, de siempre pasar, como decía Linda, en el, este dinero en qué lo gastamos, pero llega un momento en el que tú te sientas y dices, ok, a partir de ahora yo empiezo a cambiar la historia de mi familia y pues eso es muy, muy importante porque tus hijos están viendo lo que haces respecto al dinero. Así es, Lupe María, totalmente de acuerdo y yo pienso que es un ejemplo para la comunidad entera y para nosotras mismas el poder llevar esta información y que todos llegamos con un objetivo aquí a Estados Unidos y pues el hecho de, bueno, empoderarse y definitivamente hacer el cambio desde ti mismo, hombre, pues esto habla más que cualquier cosa, ¿verdad? Entonces ya establecimos objetivos financieros. Ya tenemos un presupuesto, ya sabemos cómo categorizarlo. Ahora sí podemos enfocarnos en algo muy importante y es el fondo de emergencia. Porque recordemos, las cosas van a suceder. No es cuándo, sino estoy preparado porque va a suceder, ¿verdad? Entonces necesitamos tener un fondo de emergencia. Lo que decía Linda, ¿cómo lo vamos a empezar? Claro, ideal que tengas mínimo para una familia, papá, mamá, hijos, que por lo menos se empiece con 6 meses el ingreso mensual, ¿verdad? Ese es el ideal. Pero no podemos correr allí si no hemos empezado con algo mínimo. Entonces, empecemos con algo básico. Empecemos con $100 al mes o menos, o lo que tengas. Jimena, perdón, te interrumpo un segundito. Quiero que las personas que nos están escuchando, todos estos tips me encantan y yo sé que hay muchas preguntas como, es que si no me alcanza ahora, ¿cómo me va a alcanzar para el fondo de emergencia? O sea, al principio hay resistencia al cambio, en todos los sentidos. Aunque el cambio sea bueno, al principio hay resistencia al cambio. Y también tenemos que bajarle un poquitico como a esa angustia, como a ese no va a poder pasar, eso es imposible. ¿Por qué? Porque es necesario, sabes que al final tú eres el que vas a estar bien, tú eres el que vas a sentir esa tranquilidad que hoy estás pidiendo. Que las cosas afuera pueden cambiar, claro, pueden cambiar para bien, para mal, para regular. Siempre hay una curva. En toda la vida ha pasado eso, una curva financiera. Hay momentos muy buenos, hay momentos no tan buenos, pero tú también debes crecer a nivel personal. Muchas personas en crisis les va muy bien. O sea, nos hemos dado cuenta que en el COVID, aunque todo el mundo estaba como con muchas dificultades, muchas empresas quebraron, pero otras que eran pequeñas empresas salieron adelante, ¿sí? Entonces, siempre tenemos que reconocer que hay como una resistencia al cambio. Entonces,
Entonces pregúntate, ¿estoy dispuesto y dispuesta a esto? Porque todos queremos el objetivo, todos queremos salir en paz. Pero cuando vas a terapia te decimos, ¿quién es el que se va a comprometer? Tú, yo no. Tú eres el que se va a comprometer. Porque al final no es que vas a estar súper sano, pero vas a ser más consciente de tus decisiones. Entonces, esto que dijo Lupe María de cuánto gasto tienes. Mucha gente no lo tiene cuenta, la gente no sabe cuánto gasto tiene, ¿sí? Entonces es crear, si ustedes no saben usar la computadora, cojan como anteriormente esos cuadernos verdes que se usaban, coloque, yo pago esto, pago esto, pago esto. Ahorita no juzgue, solamente escriba todos los gastos que tiene. Y después de haber escrito, después de haber revisado, considere cuáles son los necesarios, cuáles son los básicos, cuáles son los importantes, cuáles son simplemente porque quiero hacerlo. En este momento, ¿a qué le estoy dando prioridad? Mira que, wow, me estoy gastando casi $800 solamente en actividades de mis hijos, pero es que el terapeuta dice que los tengo que llevar a las actividades. Bueno, sí, probablemente sí, pero mira que le estoy gastando demasiado dinero de acuerdo a mis ganancias. Entonces, ¿qué otras cosas puedo hacer para acompañar a mis hijos? Pues esta es una terapia que tiene que hacer, pero estas dos voy a buscar la mejor manera. Es decir, no estoy diciendo corte todas sus obligaciones, pero sí haga una reestructuración con objetivos a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo, como nos está diciendo Jimena. Ahora, hoy el día la fondo de emergencia, y quiero hablarlo a nivel ya terapéutico, y es ahorita que nos cuentes, las personas muchas veces dicen, Linda, pero yo no quiero guardar dinero pensando en algo malo, porque eso es atraer las cosas malas. No, piénselo como voy a tener esto guardado porque esa es mi tranquilidad. No lo piense con algo negativo. Piénselo es, voy a tener, en este caso, por decirte algo, 10,000, 12,000, $15,000 guardados, no para una catástrofe, los tengo para mi tranquilidad, es mi inversión, ahí me estoy, si el día de mañana yo me quiero tomarme un mes porque realmente necesito descansar, porque hay muchas situaciones emocionales que están pasando, lo voy a poder hacer. ¿Por qué? Porque tengo un ahorro que se llama tranquilidad. No se llama ahorro de emergencia, se llama ahorro de tranquilidad, ¿sí? Ponlo ahí. No es que estás atrayendo cosas malas, estás atrayendo tu tranquilidad constante. Así que bueno, quería interrumpirte ahí para eso, pero síguenos contando. Y gracias por eso, porque me hiciste recordar una cliente con la que trabajé hace un tiempo y de hecho estaba ese pensamiento allí y le llamamos, ok, entonces llamémosle la píldora para evitar la ansiedad. Esta pildorita para evitar la ansiedad se va a llamar fondo de emergencia. ¿Por qué? Por lo que tú dices, porque es que no solamente si se dañó el carro o lo que sea, es la tranquilidad de que al menos tenía $200 más que no los esperaba y que, oh, cubrieron esto. O salió este concierto y ya tengo el dinero ahí. No tuve que descuadrarme en el mes. Para Exacto. muchas personas que, pues posiblemente de pronto no alcancen los ingresos en ese momento. Entonces, ese tipo de cosas lo llamamos con esta persona especialmente la píldora para evitar la ansiedad. Por eso precisamente. Entonces, como tú lo dices, claro, no vamos a poder llegar a ser de pronto el 100% ya, o como lo hablaba Lupe María en el 50-40-10, tal vez no vas a empezar de una vez con el 10% de las metas financieras, pero empieza con algo. Hay que empezar a educarnos y es totalmente un cambio de mentalidad nuestra, porque más de nosotras estar allí y tú sentarte con tu educador financiero y trabajar en tus metas financieras, es importante que tú decidas si lo quieres hacer y cuál es el objetivo. Ponte un objetivo, ponte una meta. Ok, voy a guardar 5 o 10 dólares que tal vez anteriormente los gastabas en un Starbucks o en otro lado, guárdalos, empiécelos a guardar. Tal vez, bueno, no me puedo restringir al café, listo, perfecto. Entonces, de pronto una semana que no lo hagas, ¿sí? Y son 10 o 15 dólares que tú dices, ve, sí lo pude hacer, sí lo pude hacer. Entonces, esos pequeños cambiecitos son los que el día de mañana te van a quitar y te van a evitar pasar por esa ansiedad de, oh, ¿y qué va a pasar aquí? Y no contaba con esto. Entonces, muy importante crear este fondo de emergencia. Calcula cuánto más o menos necesitas, es muy importante también. En caso de que el día de mañana ya tengas algo específico en el futuro que quieras ir
o unas vacaciones o lo que sea que quieras guardar aparte, entonces empieza ya a tener ese objetivo claro y empieza a ponerlo allí como tu fondo de emergencia, como tu meta financiera, ¿verdad? Pero en este caso, fondo de emergencia, empieza con algo. Recuerda, el objetivo al final del día es que tengas al menos 6 meses de tu ingreso mensual. Cuando son familias grandes, recomendamos de 6 a 12 meses, porque pues bueno, hay veces que las demandas son más altas, entonces que por lo menos tengas de 6 a 12 meses. Pero eso, ¿cómo funciona? ¿Cómo llegamos allá? Es un proceso, es progresivo, es de paso a paso. En nuestros talleres, cuando los tengamos y cuando tengamos las fechas de algunos de ellos, vamos a invitarles porque trabajamos algunos tips en donde puedes, por ejemplo, nosotros tenemos las 52 semanas al revés, donde empiezas tú mismo a ahorrar desde tu casa, empiezas tú mismo a ahorrar y a guardar un dinero que el día de mañana, ok, mira, no lo contaba con ello y aquí va a estar. Entonces, bastante importante que le veas la prioridad, la importancia de tener un fondo de emergencia. Como te digo, yo lo llamaba con mi clienta la píldora para evitar la ansiedad. Entonces, tenlo ahí, tenlo pendiente y hace parte de este plan financiero del que estamos trabajando el día de hoy. Lupe María. Gracias, gracias Jimena, muy interesante y tienes razón, generalmente ver el fondo de emergencia para algo malo te vuelve a provocar la misma ansiedad de la que queremos salir y yo lo he trabajado muchas veces con el tema de vamos a tener un fondo de emergencia para que en su momento nos sale una inversión, aparece una oportunidad de comprar una casa nueva, otra casa, entonces tú ya tienes un fondo que te va a ayudar a eso sin que digas no sé de dónde sacarlo, sin sacar un préstamo, tú tienes ese dinero. Entonces es muy importante verlo desde el lado positivo, el tema del fondo de emergencia. Algo que también hay que cuidar mucho y que siempre me gusta llevarlo al nivel de seamos conscientes de la deuda que tenemos. Mucha gente dice, sí, debo la casa, debo el carro, debo unas tarjetas, pero eso es poquito y lo controlo. Cuando llega el momento en el que esas deudas no se pueden controlar, es donde nos caemos como en un abismo y decimos, estoy lleno de deudas. Generalmente a mí me gusta analizar la deuda. Veamos qué deudas tienes y cuánto estás pagando al mes en deudas. ¿Ok? Hacemos varios métodos. Podemos empezar, por ejemplo, con el método de bola de nieve de las deudas. Y es que priorizamos las deudas, las categorizamos de las más pequeñas a las más grandes. Empezamos a pagar las pequeñas, luego ese monto lo vamos aumentando a la siguiente deuda y así sucesivamente salimos hasta que llegamos a poner todo lo que pagamos en deuda. Por ejemplo, de tarjetas pagamos $400 al mes, del carro pago otros $400 al mes y en la casa pago $2,000 al mes. Solo estoy dando números enteros. ¿Qué hacemos cuando ya salimos de esas tarjetas? Esos $400 que pagábamos en tarjeta, ahora los vamos y los ponemos al pago del carro. Ya no pagamos $400, ahora pagamos $800 para el carro. Entonces, ¿en cuánto tiempo salimos? Si estoy poniendo más dinero del plazo que me están dando. Salgo mucho menos, en mucho menos tiempo y pagando mucho menos intereses. Entonces, eso es lo que a mí me gusta enseñar. La deuda, sí, muchas deudas son buenas deudas, porque la deuda, por ejemplo, de una casa es una deuda buena, pero tenemos que tener mucho cuidado en esas deudas pequeñas que aparecen por ahí, porque esas deudas también me generan el que si estoy enfermo, tengo que ir a trabajar como esté, no me importa o no, si tengo un catarro, yo tengo que descansar, no puedo porque tengo deudas que cubrir. Entonces eso también me carga emocionalmente, me carga físicamente y no es algo que es difícil de manejar, solo es algo que tiene que tener un poco de dedicación de nuestra parte. Muchas veces creemos que el tema de, no, yo no soy bueno con los números, te hace que existe como un bloqueo y diga, no puedo ver más allá de mis capacidades. Esas eran capacidades antiguas, eras adulto o una adulta, ahora tienes responsabilidades familiares. Tu tema con el dinero, no tienes que estar, como decimos nosotros, peleando con el dinero porque eso es tu amigo, como decimos anteriormente, es una herramienta que tienes que aprender a utilizar. El tema de controlarlo, desde los pasos que nosotros enseñamos en nuestros seminarios, en nuestros análisis financieros, venimos desde lo más básico para que empecemos con esto, vamos a seguir con lo otro, para que paulatinamente tú estés aprendiendo. No sales de una clase, llevas mucha información, pero no sales de la clase ya sabiendo manejar el dinero. Tienes que empezar a practicar y tienes que empezar a practicar como la persona que pone las pestañas. Puede que la primera vez no le salgan bien, pero la siguiente vez ya están haciéndolos mejor.
y sucesivamente se vuelve un experto en eso. Lo que nosotros enseñamos es, empecemos este mes con un presupuesto, veamos lo que hemos gastado, vamos a ver lo siguiente. De la misma forma hacemos con las deudas. Cuando ya nosotros pagamos la primera deuda, créanme que hay un efecto psicológico que interfiere en tu manera de pensar y dice, ya tengo una deuda menos, ya no son 5, solo tengo 4. Y te vas emocionando a medida que esa deuda se va eliminando. Entonces, luego tú mismo quieres hacer más, pero hay que empezar primero con ver lo que tenemos, establezcamos el método que vamos a utilizar y apeguémonos al plan. Si se fijan en nada de esto, nosotros hablamos, hay que tener más dinero, hay que tener otro trabajo, hay que gastar menos. No hablamos de eso, hablamos de organizar lo que tenemos y de esa forma es como nosotros vamos enseñando y no soltamos a nuestros clientes, no llegamos una vez y no volví a saber nada de ellos. Vamos de a poquito, vamos de a poquito. Hay clientes, por ejemplo, yo el año pasado tenía clientes que se estaban preparando para impuestos, no podíamos avanzar, trabajamos en sus protecciones, luego vimos sus deudas, ya tienen su fondo de emergencia, ahora seguimos avanzando, pero eso es un proceso, como decía Jimena, no todo lo hago de la noche a la mañana, todo lleva su forma y sus pasos específicos. ¿Y por qué se hace de esa forma? Porque ese es el método que funciona. Ustedes lo pueden buscar en cualquier sitio, en cualquier tipo de información, ese es el método que funciona. Entonces, eso, el tema de la deuda, el tips que nosotros le damos es priorizar las deudas. Esa es una forma, generalmente es la más básica, o el método de avalancha, que nos enfocamos en las deudas que tienen los intereses más altos para pagar menos en general. Eso es ya cuando hay un tema ya hay más flujo de dinero, entonces podemos hacerlo desde ese ángulo. Entonces, eso es lo que les quería explicar y comentar respecto a las deudas. Jimena. Muchas gracias, López María. Totalmente de acuerdo y lo vemos día a día en cada uno de nuestros entrenamientos, en cada una de nuestras reuniones, el sentarnos con nuestros clientes y ver qué tan importante es trabajar en esto, qué tan importante es darle el sentido a cómo podemos gestionar las deudas y empezar desde allí. En muchos casos, bueno, tal vez las otras sesiones, las otras partes, no vamos a poder entrar a trabajar en ellas ya mismo porque hay que tener el enfoque de gestionar las deudas. Y aquí el siguiente paso o el siguiente tip tal vez que vamos a hablar es muy importante y sí me gustaría que como hispana, como hispanos, como latinos, que llegamos aquí con un objetivo, con una meta, lo tenemos claro, lo tengamos más claro, y es la diversificación de los ahorros. Entonces, ¿qué pasa? Claro, llegamos aquí con la meta de que todo es un poco más accesible para nosotros que en vez de nuestros países, y empezamos aquí y ya queremos empezar con la inversión y es que me dijeron que este stock o que me dijeron que tal parte o que me dijeron que lo otro o es que yo sin tener un piso quiero empezar a comprar acciones, quiero empezar y todo eso suena fabuloso, espectacular, pero siempre tenemos que tener un piso, ¿cierto? Tenemos que tener como esa casa organizadita para poder decir, ok, entonces sí voy con paso firme a donde quiero llegar. No, recordemos que no podemos salir corriendo cuando hasta ahora estamos empezando a gatear. Entonces, claro, es muy importante diversificar los ahorros. Ahorita que los tiempos han cambiado o están cambiando, vemos de pronto algunas facilidades para invertir aquí o allá y todo esto es bueno. Pero lo importante es que ya después de que tengas todos estos pasos de los que hemos hablado en orden, ya puedas empezar a decir, ok, entonces ya puedo tener más tolerancia al riesgo, ¿verdad? Porque cuando hablamos de diversificación, puede que en algunos de ellos tengamos que tener un poco más de riesgo, ser un poco más arriesgados al poner aquí o allá. Entonces, por ejemplo, la inversión en bolsa de valor, ¿cierto? O la inversión en bienes raíces. Todo esto es muy bueno, pero lo importante es que tú primero estés establecido, que lo tengas claro y que tengas un cimiento. Y aquí es donde trabajamos nosotros con profesionales de otras áreas, en donde damos esta asesoría a diferentes personas que se están preparando, por ejemplo, para la compra de una casa, por ejemplo, para la compra de otro bien raíz que quiere poner a disposición de la comunidad y poderlo poner en renta. Entonces, claro, todo esto es fabuloso, pero necesitas tener un soporte, necesitas empezar a trabajar en cómo vas a llegar allí a tener estos ahorros, ¿cierto? ¿Cómo puedes diversificar? ¿Cuáles son las estrategias que vas a utilizar? Entonces, muy importante que haya una capacitación y un entendimiento de a dónde vas, porque hay mucha información que nos hace dudar, que nos hace irnos, vámonos por este lado, o que tal vez nos lleva a cometer errores en algunas veces
que nos pueden traer esa ansiedad de, oh, ¿y ahora qué hice? Oh, no, es que me lo aseguró la vecina, o es que el TikTok de aquí que tenía tantos seguidores lo tenía claro y así fue como lo hice y ahora estoy en problemas. Entonces, vamos con paso seguro, sí hay que diversificar, pero hay que hacerlo de acuerdo a los pasos establecidos y con base a un plan financiero que ya tú tengas en pie de acuerdo a tu situación, porque la situación es totalmente diferente de todos. Entonces, esto es algo que, claro que sí, no es que estemos diciendo no lo podemos hablar, sí lo vas a poder hablar, sí lo vas a poder hacer, pero paso a paso. ¿Cuál es primero? ¿Cuál te conviene más? Entonces, siempre verifica y cerciórate que esto va con relación a tu situación actual. Muy Así importante. es, Jimena, gracias, Lupe María también. Gracias a todos los que hoy nos están escuchando. Yo quiero que hoy hagamos una conclusión. Definitivamente tú tienes algo impresionante. Cada una de las personas que estamos aquí escuchándonos, incluso los que no, todos tenemos una esencia maravillosa, pero también tenemos que hacernos responsables para seguir construyendo todo aquello que tú puedes hacer, porque debemos aprender si no sabemos, pero debemos también buscar ayuda, pero también debemos buscar nuestros recursos, reconocer nuestros procesos para poder construir todos esos sueños que tú anhelas y quieres. A nivel financiero, me parece que es un área que es muy importante para las familias, para todas las personas, reconocer incluso para los niños. Hoy en día deberíamos de estar hablando de este tema tan bonito y tan importante con nuestros hijos, con nuestros sobrinos, la importancia del ahorro, pero también en saber invertir. Bueno, puedes ahorrar el 10% de lo que estás ganando, pero también esto que estás haciendo, ¿qué puedes hacer para que puedas multiplicar este dinero? ¿Y qué pasaría si, bueno, no te funciona? ¿Estás preparado para eso? Trabajar la frustración. Y algo muy importante que estás hablando, Jimena, y es que muchas personas a veces con la mentalidad que a veces tenemos de nuestra crianza o el lugar donde naciste, a veces traemos mucha información que claramente tenemos que empezar, no, tal vez no ahorrar en algún momento, esos recursos también te van a servir para otras cosas, pero sí podemos determinar en qué lugar estoy hoy y qué necesito para seguir creciendo, ¿sí? Y la educación siempre va a ser valiosa. Usted no tiene que ser profesional en finanzas, pero al menos hágase responsable de lo que le corresponde. Al menos, si no sabe, alguien que me explique, coja una hojita, escuche videos de YouTube, llame a un profesional, diga, explíqueme, así como para niños, explíqueme qué tengo que hacer y por qué lo tengo que hacer, un paso a la vez. Es súper importante que te hagas responsable de lo que te corresponde. Lo que pasa afuera no lo puedes controlar. Que la bolsa sube, la bolsa baja, que la situación, la crisis, eso no lo vas a poder solucionar ahora. Lo que sí puedes hacer es dónde te estás enfocando, en dónde estoy trabajando, en mis recursos, quién eres, qué puedes hacer. Construye toda esa abundancia que tú sabes que tienes para poder decir, yo soy capaz, no sé cómo, pero quiero hacerlo, quiero estudiar, quiero aprender, quiero saber cómo organizarme, y tú vas a empezar a sentirte orgulloso y orgullosa de ti mismo cada vez que vas escalando cada montañita. Así que esto simplemente es para que tú todos los días no digas, ah, no, mi marido es el que sabe. ¿Cuánto se gana usted? Ni idea, no sé. ¿O cuánto? Ay, no sé, yo solamente paso la tarjeta. No, es importante hacerte cargo como mujer, como también como hombre que estés ahí. Bueno, ¿y a dónde podemos invertir? Habla con tu pareja. ¿Tú qué piensas sobre las finanzas? Aprendemos de ello. No nacimos, digamos que aprendidos con toda la información. Y entonces a veces también los hombres se cierran mucho a pedir ayuda. Pide ayuda, eso te va a ayudar muchísimo a construir, a tomar mejores decisiones. Así que yo de verdad te agradezco, Jimena y Lupe María, por hablar de este tema que para todos es súper importante. A veces la ansiedad llega cuando es la acumulación de muchas decisiones o muchas no decisiones o falta de acción de hacer muchas cosas, y que debemos empezar a neutralizar nuestras emociones, a pensar mejor, a escribir, a reconocer hacia dónde sí podemos ir, hacia dónde vamos a enfocar nuestra energía.
Y bueno, todas las cosas que a ti se te ocurran para tu crecimiento siempre son positivas. Así que muchas gracias a todos por el tiempo que comparten con nosotros, por compartir este video. Somos Tiempos de Bienestar aquí en La Mega, La Mera Mera. Yo soy Linda Rojas, soy psicóloga en Colombia, coach en Estados Unidos. Me pueden contactar al número que está en la pantalla. También van a tener el número de Jimena y de Lupe María en la pantalla. Así que por favor, comparte este video y escúchalo todos los días para que se te vuelva estructura, empezar a tener unas finanzas geniales para el próximo año. Que tengan un buen día. Gracias. Gracias. Adiós.